El trágico fin y la muerte de Charlie Chaplin con su esposa Charlie Chaplin comenzó de cero, literalmente cero. Padre ausente, madre luchando para sobrevivir, días de hambre que parecían no tener fin. ¿Pero sabes qué lo diferenciaba? Su poder de transformar tristeza en risa. El vagabundo, aquel personaje con zapatos gigantes, pantalones anchos y sombrero minúsculo, no era solo un payaso. Era un héroe de los olvidados, de los trabajadores que luchan cada día para poner comida en la mesa. Con una sonrisa torcida y un caminar gracioso, Chaplin hacía reír a todo el mundo, y pensar, de mendigo a ídolo mundial, su historia parece una película de Hollywood. ¿Pero acaso todo fue solo glamour? ¿Qué secretos se escondían detrás de aquella sonrisa? Prepara el corazón, porque esta historia va a sorprenderte. En un Londres frío y gris, el 16 de abril de 1889, nació Charles Spencer Chaplin, quien se convertiría en uno de los más grandes artistas del cine mundial. Sin embargo, su nacimiento no estuvo rodeado de lujo o privilegios. Por el contrario, Charlie vino al mundo en un escenario de extrema pobreza, que marcaría profundamente su infancia y moldearía su futuro artístico. Hijo de Charles Chaplin Sr., un cantante de music hall, y Hannah Chaplin, una actriz y cantante conocida por el nombre artístico de Lily Harley, el pequeño Charlie apenas tuvo tiempo de conocer a su padre. Cuando tenía solo 1 año de edad, Charles Sr. abandonó a la familia, dejando a Hannah sola con la responsabilidad de criar a Charlie y a su medio hermano mayor, Sidney. La vida para la familia Chaplin era una lucha constante. Hannah hacía lo posible para mantener a sus hijos con su trabajo en los escenarios, pero las oportunidades eran escasas y los pagos, miserables. La situación empeoró cuando la salud de Hannah comenzó a deteriorarse. Su voz, su instrumento de trabajo, falló durante una presentación cuando Charlie tenía 5 años. Fue la primera vez que subía al escenario, recordaría Charlie años después. Al ver a su madre pasando vergüenza ante un público impaciente, el pequeño Charlie fue empujado al escenario por el gerente del teatro e, instintivamente, comenzó a cantar. El público, conmovido por el coraje del niño, lanzó monedas al escenario. Era la primera vez que Charlie recibía aplausos y su primera contribución al sustento de la familia. Con el empeoramiento de las condiciones financieras, Charlie y Sidney frecuentemente pasaban días sin una comida adecuada. En 1896, fueron enviados a la escuela distrital de Anvil para niños huérfanos y pobres, un lugar que Charlie describiría más tarde como un lugar frío y estéril, donde el mayor castigo era la pérdida de la individualidad. La situación tomó un rumbo aún más sombrío en 1903, cuando Hannah desarrolló una forma grave de psicosis y necesitó ser internada en una institución mental. Charlie, con solo 14 años, se vio prácticamente solo en el mundo. En algunos periodos, llegó a dormir en las calles de Londres, buscando comida en basureros y refugios temporales. Fue en estos momentos de mayor desesperación que Sidney, su hermano mayor, se convirtió en su puerto seguro. Ya trabajando como actor, Sidney hacía lo posible para ayudar a su hermano, compartiendo lo poco que tenía. Mi hermano Sidney fue mi protector e inspiración, escribió Charlie en su autobiografía. Fue él quien me mostró que, incluso en las circunstancias más desesperadas, aún era posible soñar con algo mejor. La devastadora infancia de Charlie Chaplin no lo destruyó, por el contrario, plantó las semillas de su extraordinaria sensibilidad artística. Las experiencias de hambre, abandono y dolor se transformarían, años después, en las historias de su icónico personaje, el vagabundo, una figura que, incluso en medio de la miseria, nunca perdía la dignidad o la esperanza. Mientras Londres seguía su rutina frenética, nadie podría imaginar que aquel niño pobre de las calles un día conquistaría el mundo con su talento. La difícil vida de Charlie Chaplin podría haber aplastado su espíritu, pero en lugar de eso, encendió en él una llama artística que jamás se apagaría. Su primera experiencia en el escenario ocurrió de manera inesperada, a los 5 años de edad, en una situación que mezclaba desesperación y oportunidad. Durante una presentación en Aldershot, la voz de su madre Hannah falló completamente, provocando abucheos del público impaciente. Entre bastidores, el pequeño Charlie observaba angustiado. El gerente del teatro, intentando salvar el espectáculo, empujó al niño hacia el escenario. Allí, temblando ante un público hostil, Charlie comenzó a cantar. Su voz infantil y su presencia natural conquistaron al público,
que pasó de los abucheos a los aplausos, lanzando monedas al escenario. Aquel momento fugaz plantó una semilla importante. Charlie había descubierto el poder de transformar una situación trágica en algo capaz de provocar emoción y alegría. A los 9 años, en 1898. Surgió una oportunidad más consistente cuando Charlie se unió al grupo de baile Clag Lancashire Lass. El baile Clag, popular en Inglaterra de aquella época, consistía en zapateo usando zuecos de madera. Charlie se destacó rápidamente por su precisión rítmica y expresividad. El grupo se presentaba en teatros de variedades por todo Londres, proporcionando al joven artista no solo un salario modesto, sino también una educación diaria entre bastidores del entretenimiento popular. Observaba obsesivamente a cada comediante, cada músico, cada artista que se presentaba, contaría más tarde. Absorbía todo como una esponja, sin saber que estaba construyendo mi propio repertorio. La educación formal de Charlie, ya comprometida por la inestabilidad familiar, fue completamente abandonada a los 13 años. Mientras otros niños de su edad estaban en aulas, él estaba aprendiendo en las calles y en los escenarios, una universidad implacable pero extremadamente valiosa para su futuro artístico. Trabajaba en pequeños papeles, como repartidor, aprendiz de vidriero y cortador de periódicos, pero su corazón estaba en el escenario. A los 14 años, consiguió un papel como actor infantil en la obra Sherlock Holmes, una producción que recorrió diversas ciudades y le dio su primera experiencia profesional consistente. Sidney, su hermano, también seguía una carrera en el teatro y constantemente buscaba oportunidades para su hermano menor. El gran salto llegó a los 19 años, cuando Charlie firmó contrato con la compañía de comedia de Fred Carnot, no Carnot como erróneamente registraron algunos biógrafos. La compañía Carnot era una verdadera escuela de comedia física, especializada en pantomimas y sketches cómicos sin palabras. Allí, Charlie refinaría sus habilidades como mímico y desarrollaría el sentido del timing perfecto que más tarde se convertiría en su marca registrada. En la compañía Carnot, Charlie progresó rápidamente de papeles menores a convertirse en uno de los principales comediantes. Su capacidad para expresar emociones complejas a través de gestos precisos y expresiones faciales sutiles lo diferenciaba de otros artistas. Fue también en la compañía Carnot donde Charlie comenzó a experimentar con diferentes tipos de personajes cómicos. Mientras se presentaba en los escenarios ingleses, Charlie no imaginaba que su talento pronto lo llevaría a cruzar el océano, abriendo puertas a un nuevo mundo que transformaría para siempre no solo su vida, sino la historia del arte en el siglo XX. La compañía de Fred Carnot realizó giras por los Estados Unidos en 1910 y 1912, llevando a Charlie Chaplin a presentaciones en teatros americanos. Durante una de estas giras, el joven comediante británico llamó la atención de Mack Sennett, fundador de los estudios Keystone y una figura central en la naciente industria cinematográfica de Hollywood. Impresionado con el talento de Chaplin, Sennett le ofreció un contrato de $150 semanales, una cantidad considerable para la época y 3 veces más de lo que ganaba con Carnot. En diciembre de 1913, a los 24 años, Charlie desembarcó en California para iniciar su carrera en el cine. Su primera película, Ganándose la vida Máquina Living, fue lanzada en febrero de 1914. En este cortometraje, interpretó a un estafador elegante, muy diferente de la figura que pronto lo haría mundialmente famoso. Fue en su segunda película, Carreras de autos para niños Kid Autoraces Advenice, lanzada apenas algunos días después, que el mundo conoció por primera vez al personaje del vagabundo. La historia detrás de la creación de este personaje se volvió legendaria en el cine mundial. Sennett me dijo que fuera al vestuario y me pusiera algo gracioso, recordaría Chaplin años después. Aquel día, improvisando con piezas disponibles en los estudios, Charlie creó una combinación inolvidable: pantalones anchos, chaqueta ajustada, bombín pequeño, zapatos enormes y un bastón flexible. Completó el look con un pequeño bigote, que añadía una nota de dignidad cómica al personaje. El vagabundo, de Trump, no era solo una figura visualmente impactante, su comportamiento y personalidad fueron cuidadosamente construidos por Chaplin. Era un hombre de modales refinados aunque vestido con ropas raídas, demostrando dignidad a pesar de la pobreza. Caminaba con pasos peculiares, los pies hacia afuera, un bastón girando en las manos. Cuando enfrentaba adversidades y eran muchas, respondía con una mezcla de determinación cómica y melancolía poética.
Quise crear un personaje que fuera a la vez cómico y trágico, explicó Chaplin. Alguien que luchara por la dignidad a pesar de las circunstancias, exactamente como vi a tantas personas hacer durante mi infancia en Londres. El público americano, y pronto el mundo entero, se enamoró del vagabundo. En su primer año en los estudios Keystone, Charlie apareció en impresionantes 35 cortometrajes, mejorando constantemente su personaje y técnica. A diferencia de muchos comediantes de la era del cine mudo, que contaban principalmente con caídas y tartazos en la cara, Chaplin incorporaba matices emocionales y comentario social en sus comedias. Curiosamente, pocos sabían que Charlie era naturalmente zurdo, aunque había sido forzado a escribir con la mano derecha durante su breve educación formal, una práctica común en la época. En las películas, observadores atentos notaban que frecuentemente usaba su mano izquierda para tareas que exigían precisión. Otro detalle poco conocido era el color de sus ojos. En las imágenes en blanco y negro, muchos asumían que Chaplin tenía ojos castaños, pero en realidad eran de un azul intenso y expresivo, capaces de transmitir tanto alegría contagiosa como profunda tristeza a veces en cuestión de segundos. Mientras el vagabundo conquistaba las pantallas, entre bastidores Charlie Chaplin comenzaba a demostrar ambiciones que iban mucho más allá de simplemente actuar. Él quería control creativo sobre sus películas, algo raro para artistas en aquel periodo inicial de Hollywood. Esta búsqueda de autonomía lo llevaría a nuevos desafíos y conquistas, transformándolo de simple comediante en uno de los cineastas más importantes de la historia. Mientras su carrera despegaba, la vida personal de Charlie Chaplin comenzaba a atraer tanta atención como sus películas. En 1918, a los 29 años, la estrella del cine se vio en el centro de una situación complicada cuando Mildred Harris, una joven actriz de apenas 16 años, le informó que estaba embarazada. Preocupado por el posible escándalo y determinado a hacer lo correcto, Chaplin se apresuró a oficializar la unión. El matrimonio ocurrió el 23 de octubre de 1918, en Los Ángeles, en una ceremonia discreta. Charlie estaba en el apogeo de su fama, ya conocido mundialmente como el creador del vagabundo. Mildred, aunque joven, tenía una carrera prometedora en el cine mudo, con participaciones en películas desde los 11 años de edad. La prensa rápidamente transformó la unión en titular, presentándola ahora como un cuento de hadas, ahora como fuente de especulaciones maliciosas. Pocos sabían, sin embargo, que el motivo urgente para el matrimonio, el embarazo de Mildred, era, en realidad, una falsa alarma. Cuando descubrió que no estaba esperando un hijo, el matrimonio ya estaba oficializado. Esta revelación colocó inmediatamente la relación en terreno inestable. Fue un matrimonio basado en un comienzo falso, y nunca logramos encontrar un verdadero rumbo después de eso, comentaría Chaplin años más tarde en sus memorias. Esta tragedia personal devastó a Charlie. Aquel que hacía reír a millones con sus comedias sufría intensamente lejos de las cámaras. Amigos cercanos relataron que se aisló por días, negándose a hablar sobre el asunto. Para un hombre que había crecido sin padre y con una madre institucionalizada, la pérdida de su propio hijo fue un golpe particularmente doloroso. Mildred y Charlie intentaron continuar el matrimonio después de la pérdida, pero la relación, ya fragilizada, no resistió. Las diferencias entre ellos se volvieron insuperables. Mientras Chaplin estaba inmerso en su trabajo, buscando tal vez escapar del dolor personal a través del arte, Mildred buscaba una vida social más activa. Los tabloides no daban tregua, siguiendo cada movimiento de la pareja y amplificando pequeñas discordancias en grandes escándalos. En 1920, la pareja se separó, y el divorcio se finalizó en noviembre de 1921. El proceso de divorcio fue ampliamente cubierto por la prensa, con alegaciones de crueldad mental por parte de Mildred. Como parte del acuerdo, ella recibió $100,000, una suma sustancial para la época. Este primer matrimonio de Chaplin, aunque breve e infeliz, reveló un patrón que se repetiría en su vida. Relaciones con mujeres mucho más jóvenes y una dificultad para conciliar su dedicación obsesiva al arte con las demandas de la vida conyugal. La experiencia también dejó marcas profundas en su visión sobre familia y relaciones. Mientras su primer matrimonio llegaba a su fin, Charlie Chaplin, el hombre detrás del vagabundo, continuaba su ascenso en el cine. Su próxima fase traería no solo nuevas conquistas profesionales, sino también nuevos capítulos en su complicada vida amorosa.
Tras el fin de su primer matrimonio con Mildred Harris en 1921, Charlie Chaplin se sumergió en su trabajo, creando algunas de sus películas más memorables. Sin embargo, su vida personal continuaría tan agitada como su carrera. En 1924, durante el rodaje de The Gold Rush La Quimera del Oro, Chaplin conoció a Lita Grey, una joven actriz de apenas 16 años que había trabajado como extra en El Chico 1921. El encuentro con Lita rápidamente se transformó en una relación, y pronto ella quedó embarazada. Para evitar un escándalo que podría arruinar su carrera ya que las leyes de California consideraban la relación con menores un delito grave, Chaplin se casó con Lita en noviembre de 1924. En una ceremonia discreta en México. Él tenía 35 años, ella, 16. La pareja tuvo 2 hijos, Charles Spencer Chaplin Jr., nacido en 1925, y Sidney Chaplin, nacido en 1926. A pesar de la familia en crecimiento, el matrimonio estuvo marcado por constantes conflictos. Lita acusaba a Chaplin de infidelidad y comportamiento controlador, mientras él se quejaba de la inmadurez de ella y de su falta de interés por el arte y la literatura. El divorcio, finalizado en 1927, fue uno de los más amargos y caros de Hollywood hasta entonces. Lita contrató abogados agresivos y presentó una demanda de 42 páginas repleta de acusaciones embarazosas sobre la vida íntima de la pareja. Para evitar un juicio público, Chaplin accedió a un acuerdo de $825,000, una fortuna en la época. Después de 2 matrimonios fracasados, Charlie se mantuvo soltero por casi una década, hasta conocer a Paulette Goddard, una actriz ambiciosa e inteligente. Se acercaron en 1932, tras el regreso de Chaplin de una gira mundial. A diferencia de sus esposas anteriores, Paulette tenía 22 años cuando comenzaron la relación, y ya poseía experiencia en el mundo del entretenimiento. Paulette protagonizó junto a Chaplin en Tiempos Modernos 1936. Y poco después se casaron discretamente durante un viaje a Asia, aunque la fecha y lugar exactos del matrimonio permanecen como un misterio hasta hoy. Su relación funcionó mejor que las anteriores, quizás porque Paulette tenía su propia carrera e independencia. No tuvieron hijos y, cuando el matrimonio comenzó a desmoronarse, lograron separarse amigablemente en 1942. El cuarto matrimonio de Chaplin sorprendió a Hollywood y generó controversia. En 1943, a los 53 años, se casó con Oona O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill y entonces con apenas 18 años. La diferencia de 35 años de edad causó sensación en la prensa y llevó al padre de Oona a desheredarla. Contra todas las expectativas, este matrimonio demostró ser el más estable y feliz de todos. Oona abandonó sus ambiciones de actriz para dedicarse íntegramente a Charlie y a la familia que construirían. Entre 1944 y 1962, la pareja tuvo 8 hijos: Geraldine, Michael, Josephine, Victoria, Eugene, Jane, Annette y Christopher. Con Oona, finalmente encontré el hogar que siempre busqué, declaró Chaplin en sus memorias. Ella permaneció firmemente a su lado durante los difíciles años de persecución política y exilio de los Estados Unidos, gestionando sus negocios y protegiéndolo de la prensa. Oona se transformó no solo en esposa y madre dedicada, sino también en socia intelectual y empresarial. Cuando la salud de Chaplin comenzó a deteriorarse en los años 1970, ella lo cuidó con devoción inquebrantable. Permanecieron casados por 34 años, hasta la muerte de Charlie el 25 de diciembre de 1977, en Suiza. Los 4 matrimonios de Chaplin revelan a un hombre complejo, cuyas relaciones personales fueron tan dramáticas como sus películas, transitando de la comedia a la tragedia, con momentos de profunda belleza y dolorosas decepciones. La trayectoria financiera de Charlie Chaplin es un reflejo extraordinario de su ascenso artístico. De un niño que pasaba hambre en las calles de Londres a uno de los hombres más ricos del mundo del entretenimiento, su historia es un verdadero ejemplo de transformación financiera. Cuando llegó a los Estados Unidos en 1913, Chaplin recibió su primera oferta para trabajar en el cine, modestos $150 semanales en los estudios Keystone. Aunque esta cantidad era 3 veces mayor que sus ganancias en el teatro, era solo el comienzo de una escalada impresionante. En 1915, tras conquistar enorme popularidad, firmó con los estudios Essanay por $1,250 semanales,
un aumento extraordinario en tan poco tiempo. Con cada nuevo contrato, sus valores escalaban vertiginosamente. En 1916, la Mutual Film Corporation le ofreció $10,000 por semana, más una bonificación de $150,000 por la firma del contrato. En la época, estas cantidades eran prácticamente inéditas en la industria del cine, transformando a Chaplin en uno de los artistas mejor pagados del mundo. El dinero nunca fue mi principal motivación, comentó Chaplin en una entrevista. Pero fui pobre por tiempo suficiente para entender su valor. Cada contrato que firmé me dio más libertad artística, y eso era inestimable. En 1919, Chaplin tomó una decisión que revolucionaría no solo su carrera, sino toda la industria cinematográfica. Se unió a Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D.W. Griffith para fundar United Artists. Esta compañía permitía que los artistas produjeran y distribuyeran sus propias películas, manteniendo control creativo y financiero sobre sus obras. Fue un movimiento visionario que multiplicó su fortuna. En 1927, su patrimonio neto se estimaba en impresionantes $16 millones, equivalente a aproximadamente 215 millones en valores actuales. Para alguien que había experimentado extrema pobreza en la infancia, era un giro casi imposible de imaginar. Curiosamente, a pesar de su inmensa riqueza, Chaplin inicialmente mantuvo hábitos frugales. Amigos cercanos observaban que podía ser bastante económico en gastos cotidianos, reflejo probable de las privaciones de su juventud. Esta cautela con el dinero, sin embargo, no se aplicaba a sus películas en ellas, no dudaba en invertir fortunas para alcanzar la perfección artística. Con el paso de los años, principalmente después de su matrimonio con Oona O'Neill, Chaplin comenzó a disfrutar más abiertamente de su riqueza. Invirtió significativamente en bienes raíces, incluyendo su magnífica propiedad de 37 acres en Beverly Hills y, posteriormente, la mansión Manoir de Van, una impresionante residencia de 19 habitaciones en Corsier-sur-Vevey, Suiza, que se convirtió en su hogar final. Esta mansión en Suiza reflejaba el estilo de vida confortable que Chaplin finalmente se permitió disfrutar. Con su gran familia Oona y sus 8 hijos, la casa albergaba hasta 3 empleados, incluyendo mayordomos, cocineros, jardineros y tutores particulares para los niños. Cuando falleció en 1977, a los 88 años, el valor neto de Chaplin se estimaba en cerca de $100 millones, aproximadamente 400 a 450 millones en valores actuales. Gran parte de esa fortuna continuó creciendo a través de los derechos de sus películas, que aún generan ingresos hasta hoy. La trayectoria financiera de Charlie Chaplin no fue solo sobre acumulación de riquezas, sino sobre cómo un artista transformó su talento en independencia y seguridad. Del vagabundo andrajoso que encantó al mundo con su bastón y bombín al magnate del cine que reinventó las reglas del juego, Chaplin demostró que su genio se extendía mucho más allá de las pantallas. Mientras su vida personal y carrera artística continuaban evolucionando, el imperio financiero que construyó sirvió como base para sus ambiciones creativas cada vez más audaces, permitiéndole producir algunas de las obras más importantes e influyentes de la historia del cine. La infancia marcada por la pobreza extrema nunca abandonó la memoria de Charlie Chaplin, incluso cuando se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hollywood. Mientras muchas celebridades de su época parecían olvidar sus orígenes humildes, Chaplin mantuvo una profunda conciencia de las desigualdades sociales que había experimentado personalmente en las calles de Londres. Esta sensibilidad no se manifestó solo en sus películas, sino también en acciones concretas de generosidad que raramente buscaban publicidad. A diferencia de muchos gestos filantrópicos ostentosos de otras estrellas, Chaplin prefería mantener sus donaciones discretas y dirigidas a causas que tocaban su corazón. Creo que la verdadera generosidad no necesita aplausos, dijo una vez a un amigo cercano. Esta filosofía reflejaba su deseo de ayudar por convicción, no por reconocimiento público. Una de las causas que Chaplin apoyaba con frecuencia era el amparo a artistas en dificultades. Conociendo por experiencia propia las incertidumbres de la vida artística, creó un fondo para auxiliar a actores y actrices que enfrentaban problemas financieros. Principalmente veteranos del cine mudo que habían sido olvidados por la industria tras la llegada del cine sonoro. Durante la Gran Depresión, periodo en que produjo Tiempos Modernos 1936, Chaplin también realizó donaciones sustanciales a organizaciones que atendían a familias sin hogar y desempleadas. En California,
Financió secretamente diversos programas de distribución de alimentos y contribuyó a la construcción de refugios temporales. En la Segunda Guerra Mundial, participó activamente en campañas para recaudar fondos para los esfuerzos de guerra, especialmente después de lanzar El Gran Dictador 1940, su valiente sátira contra el nazismo. En este periodo, donó generosamente a organizaciones de ayuda a los refugiados europeos, particularmente aquellos que huían de la persecución nazi. Quizás la forma más poderosa de filantropía de Chaplin, sin embargo, fue a través de su arte. En una época en que Hollywood producía principalmente entretenimiento escapista, él insistía en crear películas que abordaran temas sociales profundos, como la pobreza, la explotación laboral y la deshumanización provocada por la industrialización. Quiero que la gente ría, pero también que piense, afirmó en una entrevista de 1931. Este compromiso con un arte socialmente consciente fue revolucionario para su época y estableció un precedente para generaciones futuras de cineastas. En películas como El Chico 1921, La Quimera del Oro 1925 y Luces de la Ciudad 1931, Chaplin transformó sus propias experiencias de pobreza en narrativas universales que sensibilizaban al público sobre las dificultades enfrentadas por los menos favorecidos. El personaje del vagabundo, con su dignidad inquebrantable incluso en las circunstancias más adversas, se convirtió en un poderoso sí detrás de las cámaras y lejos de los reflectores. Charlie Chaplin revelaba facetas sorprendentes de su personalidad. A pesar de la enorme fortuna acumulada a lo largo de su carrera, sus primeros años de riqueza estuvieron marcados por una sorprendente modestia en su estilo de vida. Incluso cuando sus ganancias alcanzaban valores astronómicos para la época, Chaplin mantenía hábitos sencillos, reflejo de las privaciones enfrentadas en la infancia. Crecí con tan poco que el miedo a perderlo todo nunca me abandonó completamente, confió en cierta ocasión a un amigo cercano. Este temor persistente hacía que, en los primeros años de éxito, continuara viviendo en apartamentos modestos y evitara gastos extravagantes. Comportamiento que intrigaba a sus colegas de Hollywood acostumbrados a la ostentación. Con el paso de los años, especialmente después de establecerse en Suiza con Oona y sus hijos, Chaplin gradualmente se permitió algunos lujos refinados que reflejaban su sofisticado gusto personal. Entre sus pasiones más discretas estaba el coleccionismo de libros raros. Su biblioteca personal, cuidadosamente construida a lo largo de décadas, contenía primeras ediciones de obras literarias clásicas, manuscritos originales y volúmenes históricos de valor incalculable. Los libros fueron mi verdadera educación, explicaba Chaplin, que había asistido a la escuela formal durante muy poco tiempo. Autodidacta dedicado, compensó la falta de instrucción formal con una voracidad intelectual que impresionaba a todos los que lo conocían íntimamente. En su mansión suiza, la biblioteca ocupaba un lugar destacado, con miles de volúmenes cuidadosamente organizados y frecuentemente consultados. Otra pasión poco conocida de Chaplin era su colección de porcelana napoleónica. Fascinado por la figura histórica de Napoleón Bonaparte, quizás identificándose con la trayectoria del corso que conquistó el mundo partiendo de orígenes humildes, adquirió a lo largo de los años piezas raras que habían pertenecido al emperador francés o que retrataban episodios de su vida. Su traslado a Suiza en 1953 no fue motivado solo por cuestiones políticas, sino también por consideraciones financieras estratégicas. El sistema tributario suizo ofrecía ventajas significativas para personas con su perfil. Chaplin negoció un acuerdo de impuesto anual fijo mínimo con las autoridades locales, arreglo común para extranjeros ricos residentes en el país alpino. Este acuerdo resultó extremadamente ventajoso, considerando que aproximadamente el 75% de sus ingresos continuaba generándose fuera de Suiza, principalmente a través de los derechos de exhibición de sus películas alrededor del mundo. Esta planificación tributaria cuidadosa le permitió preservar gran parte de su fortuna, garantizando el confort de su numerosa familia. En las entrevistas concedidas en sus últimos años, Chaplin frecuentemente reflexionaba sobre el extraordinario viaje de su vida. Cuando pienso en el niño hambriento de las calles de Londres, apenas puedo creer en la vida que acabé teniendo, dijo en una rara entrevista televisiva en los años 1960. Esta conciencia de la distancia recorrida entre sus orígenes y su destino final parecía conferirle una perspectiva filosófica sobre la fama y la fortuna. Muchos que convivieron con él en sus últimos años en Suiza lo describían como un hombre sereno, rodeado por su numerosa familia, dedicándose a revisitar sus películas.
escribir sus memorias y disfrutar de los simples placeres cotidianos que le habían sido negados en su juventud. La vida de Charlie Chaplin fue verdaderamente un viaje extraordinario desde las calles miserables de Londres hasta las cimas más altas de la fama mundial y el reconocimiento artístico. Su trayectoria, marcada por brillantez creativa, controversias personales y, finalmente, por una estabilidad duramente conquistada, permanece como un testimonio del potencial humano para superar adversidades y transformar experiencias dolorosas en arte universal. La historia de Charlie Chaplin nos muestra cómo una persona puede cambiar todo a su alrededor con fuerza y coraje. Él demostró que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde quieres ir. Con humor y creatividad, Chaplin transformó su vida difícil en algo especial que todo el mundo conoce hasta hoy. Los invito a todos ustedes a conocer más sobre él. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Cada suscripción nos ayuda a contar más historias increíbles. Comparte con los amigos que disfrutan de videos como este. Hasta el próximo video.